tardes. Estamos ya en el tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión y hoy es un buen momento para hacer una radiografía de cómo se encuentra el sector primario, en este caso en la isla de Tenerife. Y lo vamos a hacer de la mano de la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos de Canarias, en este caso la COAG, cuyo secretario insular, Miguel López, ya nos acompaña aquí en el plató de Mírame Televisión. Miguel, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. La verdad que siempre es un placer hablar con ustedes, hablar del sector primario. Además, nosotros tenemos un defecto profesional y es que cuando vienen épocas de mucho calor, sobre todo cuando viene mucho calor, en épocas en la que no debería hacer tanto calor, tenemos ese defecto profesional de acordarnos del sector primario. Entonces, creo que también en este contexto es muy interesante esta entrevista, porque desde la COAG también uno de los asuntos que siempre ponen en primera línea del debate es la necesidad de hacer una mejor utilización de un recurso que es escaso como es el agua. Pero yo quiero empezar preguntándole, Miguel, ¿cómo está afectando este aumento de las temperaturas, estas sequías que estamos viviendo? Que es verdad que en la península son todavía mucho más intensas que en Canarias, pero que evidentemente hacen que, bueno, que muchos nos preocupemos por cómo está afectando al campo estas temperaturas. Ha afectado, está afectando y afectará mucho. De ahí de que urge de que no solamente se tomen las medidas paliativas del momento, las típicas de carácter de apoyo inmediato, de bonificaciones de tipo fiscal. Ayer mismo la FECAN daba a conocer un acuerdo para el tema del IBI rústico, que está muy bien, todas esas medidas, sí, pero el problema es mayor, es un problema sistémico, no es puntual, no es aquello de que periodos de sequía, no, esto está ya metido. Hay que convivir con este asunto, los periodos de lluvia y los fenómenos cada vez serán menores, y nosotros en Canarias tenemos mínimamente resuelto, todavía quedan muchos problemas, el problema del agua. Está claro que la prioridad de la disponibilidad del agua en primer lugar es para la población, en segundo lugar para la agricultura. Y ese lugar nosotros lo vamos a reclamar. Pero nosotros también vivimos del paisaje como sociedad, la economía. El sector potente económico, que es el turismo, vive del paisaje y vive del medio ambiente. Y las fotos del paisaje nuestro de medianía, la gran agrodiversidad que existe en las zonas de medianía de las islas, en este caso de la isla de Tenerife, están siendo afectadas y van a ser afectadas, y eso lo tenemos que proteger. De ahí que en materia de agua, pues estamos hablando de agrobiodiversidad, necesario agua para mantenerla, siquiera en muchos sitios para riegos de mantenimiento, de socorro y de sostenimiento. Hay muchos sitios en la isla donde no llegan las redes de riego, hay sitios donde hay redes de riego y no hay disponibilidad de agua. Esto es importante porque al final ustedes hablan de las medianías, ¿no? Yo leí hace unas semanas un estudio realizado por investigadores de la Universidad de La Laguna en línea con todo esto de que estamos hablando, y aseguraban que a medio plazo, de cara al futuro, dentro de unos años, las sequías lógicamente serán todavía más abundantes, serán mayores, habrán mayores sequías, pero sobre todo hablan de las zonas medias, de las zonas altas. Porque además en esas zonas, como un poco estabas explicando, Miguel, pues es mucho más difícil llevar el agua o que haya un suministro de agua que sea, bueno, pues eficiente. ¿Qué está pasando en ese sentido? Vamos a ver, en la isla hemos vivido, hasta ahora, todavía queda un porcentaje importante de agua fósil. Pero el agua fósil, las masas de agua de la isla cada vez están más deterioradas en su calidad y en cantidad. Entonces, hay un mandamiento de directiva comunitaria de sostenibilidad ambiental de las masas de agua. En Tenerife ahora mismo se está en un potente programa, tardío, pero en esta legislatura lo han acometido y se prolongará durante la próxima legislatura, de regeneración de agua, que resuelve el problema de las cotas, digamos, para establecer unos márgenes. No tiene por qué ser así en toda la isla, de 0 a 300, quizás 400 metros. El problema lo tenemos de ahí para arriba, porque lo que hay que conservar está
de ahí para arriba. Es verdad que en esa franja de terreno, en esas cotas donde está la mayor parte de la población y donde está, digamos, la almendrita de nuestra agricultura, la agricultura potente de exportación, donde tenemos el plátano, donde tenemos las flores y las plantas que nos quedan y donde están básicamente también muchos cultivos subtropicales. Pero es una solución, por ejemplo, el agua desalada. Porque es verdad que sabemos que el agua de galerías y demás, al final, eso tiene una fecha de caducidad, esperemos que sea cuanto más tarde mejor, pero el agua desalada forma parte de la solución allí donde sea necesario y no queda otra. Pero antes de desalar agua, para utilizar agua desalada pura en la agricultura, tenemos toda el agua que no se ha estado depurando bien, o que depurándola con el tratamiento adecuado se está vertiendo al mar. Y es importante. ¿Tenemos las infraestructuras necesarias para poder depurar todas esas aguas? Porque esto ha sido uno de los grandes debates. No las tenemos, pero estamos en camino de ello. Vamos a remitir, ahí están los datos del propio Consejo Insular de Agua, el programa que el Cabildo está impulsando y lo que tendrá que venir. ¿Eso es positivo como sociedad? Sí. Por eso nosotros en este periodo de campaña electoral lo enfocamos desde la organización como una oportunidad y nos hacemos nuestro memorándum, se lo pasamos a todos los partidos políticos y siempre hemos puesto en primer lugar el tema del agua versus medianía, conservación de la agrodiversidad, porque en ello nos va mucho. A nosotros como productores, como agricultores y a la sociedad de la isla en general, porque ya decíamos antes, lo volvemos a reiterar, que vendemos medio ambiente, vendemos paisaje y eso hay que conservarlo. Es cierto que con todas estas políticas se puede liberar agua en zonas de medianía y el asunto va, pero todavía hay zonas de medianía. Por ejemplo, mira, la Isla Baja tiene, y aquí hablamos también en la cota baja, tiene necesidades y problemas de agua. El Valle de Güímar lo tiene una potente demanda. Por ejemplo, el municipio de Tegueste, la red pública del Servicio Público de Agua asociado al Cabildo, lo que es Valten, solamente cubre la parte baja, el 10%. Hay pueblos de la comarca del nordeste del municipio de La Laguna, Tejina no lo cubre completo porque la zona del riego no está bajo la cobertura de Valten y Valten, por ejemplo, en Bajamar y en Punta del Hidalgo no presta servicio. ¿Y donde no llega Valten, qué es cómo actúan en ese caso? Los privados. Los privados y en algunos sitios, y esto hay que decirlo, todavía con régimen de monopolio. ¿Y eso se nota en el precio que pagan? ¿Entiendes? No, eso se nota en el precio que pagan porque pagas el doble de precio, porque hay casos donde tú, para pagar, y además es un pecado porque es agua buena, hay situaciones donde el agricultor, para que le llegue un litro, compra dos, tiene que comprar dos, porque por el camino pierde uno. Entonces, nosotros ese tipo de situaciones las estamos denunciando. Es que hay dos cosas en esa última frase. Igual que tenemos que denunciar las pérdidas de agua que hay en muchas redes de suministro, suministro municipal en la mitad, en casi la mitad de los municipios de la isla. Se pierde alrededor de la mitad del agua que se distribuye en esas redes de suministro. Un poco son los datos oficiales, insisto, en torno al 50% del agua se pierde en la isla de Tenerife. Y después está el problema de cuando no llega el paraguas de Valten, de la empresa pública del Cabildo, hay que ir al sector privado. Y hablabas, Miguel, de monopolio, de los que conocemos como los dueños del agua, los aguatenientes. Sigue ocurriendo todo eso. Todavía se dan caso. Pero ¿y esos dos problemas cómo se pueden atajar? ¿Cómo se pueden hacer frente? Esos problemas se atajan estando presente el sector público. Nada más que anunciando que el sector público va a ir allí, ya estamos arreglando muchas cosas.
Por eso el compromiso público y político de todas las fuerzas políticas que concurren de seguir extendiendo el servicio es fundamental, por una razón ambiental, de ahorro de algo que no tenemos, y de tipo económico para el consumidor, porque el agricultor en otra escala, pero también es un consumidor de agua cuando tú no eres propietario o no la tienes en propiedad. Y nosotros lo que hacemos es cumplir nuestra función de organización que representa los intereses del sector y denunciar aquello que no funciona. Afortunadamente, las instituciones que tenemos, los consejos insulares de agua y todas estas herramientas, en el caso nuestro, están siendo muy útiles. Muchas veces no dan la respuesta en el momento en que nosotros consideramos que hay que darla, pero se le da. O sea, son herramientas sin las cuales nosotros no concebimos el funcionamiento luego. Esas son instituciones que ahora mismo se están renovando, que nosotros como organización las tenemos que apoyar, mimar y proteger y defenderlas. Además, ustedes siempre han defendido estar presentes, y lo están en muchas de estas organizaciones, en el Consejo Insular de Aguas, para poder un poco defender los intereses de los agricultores y los ganaderos. Lo que pasa es que el Consejo Insular de Aguas también siempre ha llamado mucho la atención esa fuerte presencia del sector privado dentro del Consejo Insular de Aguas, ¿no? Quizás falta más mano dura. Ese paradigma es un paradigma que puede empezar a formar parte de los tópicos. ¿Por qué? Porque estando presente y teniendo que citar, hoy en día ya está vencido en la propia planificación ideológica que tiene que haber un sector público potente, por una razón muy sencilla, es decir, porque la disponibilidad de agua en cantidad y en calidad en manos de privados ya no es tanto, y porque la intervención del sector público en todo esto tiene un potente factor regulador. Por ejemplo, nosotros consideramos muy positivo, y además se prolonga durante tres legislaturas. Desde el año 2009, el agua, el precio público del agua que va a tener, está estabilizado con toda la que ha caído. Luego, eso es una política horizontal que beneficia al sector, y donde se están implantando y se están metiendo aguas regeneradas de muy buena calidad, incluso ese precio ha bajado y tendrá que bajar más. Al final también ahí ha pesado mucho la presión de Europa, de la Comunidad Europea, a la hora de obligarnos sobre todo a cambiar nuestra relación con el agua depurada, con la necesidad de que se pierda menos agua y que se vierta menos agua al mar. Y más tendrá que cambiar, y además con lo que está sucediendo, esto cada vez se pondrá, en el buen sentido del término, cada vez se pondrá más duro. Es decir, es vital para el sector que defendemos y del que vivimos que se cuente con agua en cantidad y calidad suficiente para mantener la actividad. Miguel, hablabas antes de una cosa que es muy importante, el paisaje. Sobre todo porque al final, cuando uno piensa en el paisaje, también piensa en nuestro motor económico, que no deja de ser el sector turístico. Al final nuestro paisaje nos define y muchas personas nos visitan por nuestro paisaje, por nuestra biodiversidad. Ustedes también insisten mucho en la necesidad de que se sea responsable con las políticas de planificación y ordenación del territorio. Y al final, pues los que llevamos años ya en los medios de comunicación y hemos seguido un poco el desarrollo de la ordenación del territorio, nos damos cuenta con que el suelo rural, el suelo rústico, el suelo dedicado a la agricultura y la ganadería siempre suele ser una moneda de fácil cambio, y vemos cómo se aprueban figuras urbanísticas como la declaración de interés insular, donde se pueden modificar suelos rústicos para que se puedan construir proyectos que de otra manera no cabrían en ese tipo de suelos. ¿Tienen ustedes la sensación de que sigue habiendo por las administraciones poca responsabilidad? La figura de la declaración de interés insular y de interés regional, que está
Lo pongo como ejemplo, la ley pero del suelo podríamos desde el hablar año vigente, desde el año 2017, Sí. estamos en el 2023, es que podemos contar con los dedos de la mano los casos que se han dado y se van a dar en casos muy, muy tasados. Nosotros en ese sentido estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque en Canarias el suelo urbanizable de sobra. Y además ahora viene otra, que es lo que son los planes de reforma interior, los famosos ARP, es decir, y las tendencias que hay y que se van a imponer es sobre lo mismo, reconstruir las ciudades, reconstruir los barrios, reconstruir los pueblos, no ocupar más suelos, y que ahí hay una visión mucho más integral, y que el campo pueda estar siguiendo ahí al lado. Y es muy difícil. Pero no imposible. Seguimos teniendo serios problemas con la actividad ganadera, y tenemos problemas graves con la gestión de residuos en porcino y en avícola. Lo estamos tratando con las autoridades, porque muchas veces no se entiende que es que no es el residuo doméstico, sino que es un recurso que hay que tratarlo. Pero ¿se está bioestabilizando, por ejemplo, todos esos residuos? ¿Se están recuperando? Vamos a ver, no hay una política ni un diseño claro, y de eso es lo que estamos hablando, que es lo que hay que hacer. Porque cada granja, y nosotros tenemos no puede tener un biodigestor. Estas son políticas eso son acciones que hay que comarcalizar o insularizar. El Cabildo, en el plan territorial en su momento, planeaba la construcción de 3 plantas de Pero es que, vamos a ver, no queda otra. Igual que no queda otra, pues otra de las patas que nosotros vamos a traer es el tema de los residuos, con carácter general. Los procedentes de la agricultura y de la ganadería, pero también los orgánicos domésticos. ¿Por qué? Porque nosotros como sector tenemos una grave, lo definimos así, dependencia de fertilizantes químicos de síntesis que vienen del exterior. Tenemos un suelo empobrecido, el riesgo de desertización, es más, un suelo bien mullido en materia orgánica consume menos agua. Está más saludable. Es una cadena, ¿verdad? Está más saludable. Eso lo tenemos que recuperar. Lo que no podemos hacer es seguir enterrando nuestros residuos orgánicos, los de nuestra casa. Y tenemos que poner en valor, los residuos de los recursos. Perdón por tratarlo como residuos, pues el lenguaje exterior, porque son un recurso de nuestras granjas. Y hay muchas soluciones. Ese es otro de los asuntos que nosotros queremos que se trate. ¿Por qué? Porque también esto que se llama de la economía circular, ahí se está creando riqueza. No vamos a depender del exterior. Y otra de las patas, unida a esta, que nosotros le estamos es los procesos de costes energéticos de las actividades del sector, asociados a seguir desarrollando las energías alternativas. Entonces, cuando nosotros estamos planteando eso, estamos planteando acciones de seguir manteniendo nuestra actividad y nuestra economía de cercanía, intentar cerrar lo que es el circuito de la economía circular, no depender del exterior, que tengamos más autonomía y más soberanía. Esta expresión en ese terreno, y a nosotros nos permitiría también aligerar también nuestra cuenta de explotación por los gastos que hemos tenido. Porque por mucho que la ciudadanía vea que los alimentos, es cierto, se han encarecido para nosotros y tal, siempre han ido por arriba los costes de producción. Los agricultores y los ganaderos, esto es una media estatal, hemos perdido con todo esto de renta un 8,5%. Un 8,5%. Es verdad, Miguel, que al final los precios de los productos básicos, sobre todo, se han disparado.
son más caros. Es verdad también que los costes de producción para agricultores y ganaderos, las materias primas, los insumos también están más caros, pero la pregunta sería, ¿hasta qué punto es responsabilidad de ese aumento de los costes y por tanto de los productores el aumento del precio final que paga el consumidor? Vamos a ver, nosotros, la parte que menos responsabilidad tiene en todo eso, siempre, nosotros somos el último eslabón de la cadena. Sí, y además nosotros no tenemos margen. De hecho, la desesperación y la reivindicación nuestra para que se implante la ley de la cadena, que ya está empezando a dar resultados positivos. Un observatorio también han pedido ustedes muchas veces. Pero ya está empezando en el ámbito estatal a dar resultados positivos y las comunidades autónomas por fin han entrado, porque no les ha quedado a otra, porque tenían que entrar sí o sí, en un cronograma de tiempo, y la nuestra por supuesto también. Y lo que está faltando, eso no lo dicen las autoridades estatales de gestión, lo que está faltando es que el sector se implique y denuncie los abusos y las irregularidades. ¿Qué abusos hay? ¿Qué irregularidades hay? Ustedes siempre han dicho que hay mucha opacidad. Por ejemplo, aquí en Canarias, que no se da en el resto de todo el Estado, se siguen con la cuestión esta de los rappel y todas estas, que eso tiene que desaparecer. Se siguen incumpliendo y los vamos a denunciar, tenemos los datos, se siguen incumpliendo los plazos de pago, que es básico. Se siguen incumpliendo los plazos de pago en perecederos. Se le están poniendo a los productores, a las empresas del sector, condiciones leoninas que son ilegales. Es decir, esto no es la panacea, pero necesariamente esto tiene que cambiar. Las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria no pueden seguir siendo tan desequilibradas. No olvidemos porque hay en todo esto mucha falta de información y ahí tenemos que hacer mucha pedagogía. Por ejemplo, dice, no, es que el contrato quien lo tiene que poner encima de la mesa es el comprador. Y el contrato tiene que tener, obligatorio, tiene que tener 3 o 4 asuntos clarísimos. Sí. Plazos de pago, quien compra, quien vende, lo que se compra, lo que se vende, y una estimación en relación a que esas tasaciones no pueden ser por debajo de los costes de producción. Un mayor control, al final ustedes lo que piden, pero al final si nos ponemos en la piel del consumidor, que al final todos, antes o después lógicamente somos consumidores, se nos pide muchas veces que hagamos un esfuerzo en el sentido de consumir productos locales, que eso es una manera de ayudar a nuestro sector primario, pero claro, también hay que entender que ya vamos buscando lo más económico y no sé hasta qué punto el ciudadano se para a mirar pero si no hay siempre producto local. Lo más económico es lo más saludable. Claro, pero ¿y qué es lo que falla? Y es posible llenar la nevera con productos de cercanía a un precio razonable. Esa es la pregunta. Es posible. Es posible. Sí, es posible. ¿Cómo? Y además, nosotros en este debate que ha habido sobre si había que topar o no topar los precios, nosotros le hemos manifestado, porque nuestros compañeros, los responsables, han tenido con quienes proponían este tipo de medidas, han tenido encuentros y reuniones muy cordiales donde se han dicho las cosas. Eso va en perjuicio de todo lo que se ha hecho con la ley de la cadena, eso va en perjuicio de los productores, porque al final la factura de todo esto se la van a pasar al eslabón más débil, que seguimos siendo nosotros. Nosotros lo que sí vemos con buenos ojos es decir, a quien tiene, igual que se han implantado medidas de carácter social para que quien no llega, pues podrían optar por las mismas medidas. ¿Cuáles? No lo sé, porque para eso la administración y el gobierno tiene la gente que domina todo este tipo de cosas. Pues si tienen que bonificar o subvencionar la cesta de la compra,
pues que lo hagan, pero que no, lo que no lo pueden hacer es a costa de la parte más débil del eslabón. Y así lo hemos manifestado. Nosotros no somos partidarios de topar los precios. Porque cuando nos sentamos en los ámbitos de discusión donde se hablan los distintos eslabones que componen todo el mundo viene a decir, mira, para mí no miren, que cada yo uno no quiere defender lo suyo, sí, eso es comprensible. pero los datos están Pero hay ahí. datos objetivos, claro. Los precios han subido los costes, y en todo este proceso nosotros tenemos una pérdida de renta de un 8,5%. Hay una cosa que quería comentarle, Miguel, antes de despedirnos, porque claro, estamos prácticamente en tiempo, pero es una pregunta obligatoria también, porque ha llamado mucho la atención que, a pesar de la situación complicada que tiene el sector primario, bueno, pues se haya visto salpicado por ese llamado caso mediador. Es verdad que, sobre todo en la isla de Fuerteventura, es verdad que de todos esos ganaderos investigados, bueno, pues solo uno, si no me equivoco, bueno, pues tiene desarrollo industrial en la isla de Tenerife. Pero también es verdad que esto ha hecho daño al sector primario. ¿Ustedes cuál es la opinión, como en este caso organización, sobre todo esto? Independientemente de la isla donde sean los productores afectados, en este caso los ganaderos, ese tipo de situaciones son muy malas noticias para el sector. Pone al sector de forma innecesaria en el disparadero, y nosotros lo que les decimos es a los ganaderos y a los agricultores que ante ese tipo de problemas, de una inspección porque le reclaman una ayuda que supuestamente no cobró, o una inspección de trabajo, para eso estamos las organizaciones del sector que les representamos. Ustedes dan asesoramiento en ese sentido. Y la administración tiene que tener para ellos las puertas abiertas para todas las reclamaciones habidas y por haber, y que no se dejen llevar por cantos de sirena, y mucho menos de gente que supuestamente hace valer su condición de cargo público, supuestamente pidiendo dádivas a cambio. O sea, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia hay que aceptar nunca ese tipo de situaciones que nosotros denunciamos y que además son lamentables. Ese asunto está en la justicia tendrá que determinar qué es lo que hay en todo eso. Los responsables ya no están, pero esto ha dejado una mancha profunda en el sector, y sobre todo en un asunto donde lo que tiene que haber es rigor y transparencia, pues nosotros somos los más fiscalizados, y una ayuda pública es en agricultura es lo más fiscalizado y lo más intervenido que hay. Muchas vienen de Europa, y el dinero de Europa también se controla muchísimo. Quizás a mí personalmente, ya desde fuera, analizando todo esto, una de las cosas que me llama la atención es el hecho de que puestos o altos cargos del área de agricultura y de ganadería al final pendan de los equilibrios insulares, de las cuitas que existen dentro de los propios partidos políticos. Por ejemplo, el caso de Taisset Fuentes, uno de los investigados, no tenía ningún tipo de relación con el sector primario. Sin embargo, se le nombra simplemente por ser de Fuerteventura y de una familia X, en este caso la de los Fuentes, se le nombra director de ganadería. ¿Ustedes esto lo entienden? Vamos a ver. Nosotros que haya personas que no tienen ni idea del sector. Lo que nunca vamos a entender es que la consejería del ramo y la directora esté asociado a una isla, independientemente de las siglas que nos gobiernen. Eso sí, yo creo que históricamente. Vamos a ver. O sea, la Consejería de Agricultura ha sido para La Palma históricamente. Y la Dirección de Ganadería para Fuerteventura. Los responsables políticos tienen que elegir para cada función y para su proyecto a los mejores que tengan, independientemente de donde hayan nacido o de la isla a la que vengan. Y si los mejores están en una isla, pues están en por esa isla. Pero dicho todo esto, al final nosotros elegimos a unos representantes públicos. De esa elección sale un gobierno con un presidente nombra a sus consejeros, y los consejeros nombran a su equipo. Nosotros en eso no intervenimos. Sí, nos parece,
a mí como ciudadano me parece extraño y nunca lo he entendido, que por qué determinadas herramientas institucionales de gobierno tienen que estar asociadas a determinadas partes de nuestro territorio, entendiendo la importancia que son esas herramientas para esos territorios. Indudablemente. Pero yo creo que algún día habrá que romper con esa dinámica y con esa cultura y con esa forma de hacer las cosas. Sin duda alguna. Miguel López, no hemos quedado sin tiempo, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender un poco cuáles son las prioridades a día de hoy para el sector primario. Muchas gracias a ustedes por llamarnos, y COAC Canarias está a disposición de este medio para lo que nos necesite y cuando nos necesite. Pues muchísimas gracias. Miguel López, secretario insular de COAC en la isla de Tenerife. Son muchas las cuestiones que ahora mismo son prioritarias para el sector primario y hemos hablado de algunas de ellas, como es la ordenación del territorio, el agua, sobre todo el agua fundamental en estos días en los que todos nos acordamos del campo, ante esas sequías, ante esa falta de lluvias que son tan atípicas en esta época del año. Se suele decir en abril, aguas mil. Bueno, pues no así está siendo la realidad, por lo menos de este año y de los últimos años. Quizás asuntos que preocupan mucho y que necesitan de mucho más debates y de mucho más tiempo en los medios de comunicación para poder seguir profundizando y concienciando a las administraciones y a la población en general. Nosotros nos despedimos, dejamos ya con la programación deportiva y volvemos con más análisis de la actualidad, lo saben, a las 9 en directo en el repaso de Canarias al Día. No se lo pierdan.